Me llaman el primer hombre, el padre de la humanidad, el que lo perdió todo, el responsable del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Dicen que por mi culpa el mundo se quebró, que por mi debilidad trajimos la maldición sobre toda la creación. Pero nadie me ha preguntado qué sentí yo. Nadie ha querido saber qué pasaba por mi mente en ese momento. ¿Qué veía? ¿Qué pensaba? ¿Por qué tomé la decisión que cambió todo? Si crees que conoces esta historia, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no está en los libros. No es la versión que te enseñaron de niño. Es mi verdad. La verdad del primer hombre que existió. Y del primero que falló. Mi nombre es Adán. Y esta es mi confesión. Lo primero que recuerdo es aire por aire llenando mis pulmones por primera vez. No como tú respiras ahora, automático, sin pensar, sino aire que entraba como fuego líquido. Aire que me hizo existir, que me hizo real, porque antes de eso, yo no era nada, no había oscuridad, no había vacío, simplemente no había yo. Y entonces, de repente, lo había, abrí los ojos. Y lo primero que vi fue luz. Pero no la luz que conoces. No esa luz pálida que entra por tu ventana o que sale de una pantalla. Era luz pura. Luz que no solo iluminaba, sino que revelaba. Que hacía que cada hoja, cada grano de arena, cada partícula de aire tuviera sentido. Y mi primer pensamiento fue simple. Existo. Mi segundo pensamiento fue aún más simple. Él está aquí. No necesité que nadie me lo dijera. Simplemente lo supe. Como sabes que tienes corazón aunque no lo veas. Como sabes que el aire existe aunque no lo toques. Dios estaba ahí. Su presencia llenaba todo. No como un peso que aplasta, sino como el aire que te sostiene. Como la luz que te revela. Y en esa presencia había amor. Amor tan profundo que debería haberme destruido, pero en cambio me completaba. Él me habló. No con palabras que vibran en el aire, sino con palabras que resonaban dentro de mí. Palabras escritas en la estructura misma de mi alma. Y me mostró el jardín. El Edén. ¿Cómo te describo el Edén sin que suene a fantasía barata? ¿Cómo te hablo de colores que ya no existen? De sonidos que se perdieron cuando nos expulsaron. De olores que nunca más se crearon. Era perfección absoluta. Cada árbol era un milagro individual. Algunos parecían danzar aunque no hubiera viento. Otros eran tan antiguos que parecían contener todos los secretos del universo. Y otros eran jóvenes, juguetones, dejando caer sus frutos exactamente cuando pasabas debajo. Los frutos. Dios, los frutos. Cada mordida era una explosión de sabor tan intensa que te hacía llorar de alegría. No era solo comer, era comunión. Como si cada fruto fuera una carta de amor personal que decía: te hice esto porque te amo. Había 4 ríos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Y cada uno cantaba. No hablo metafóricamente. El agua literalmente cantaba. Armonías tan complejas que podrías pasar años escuchando y seguir descubriendo nuevas melodías. El aire tenía sabor. Sabor a vida pura. Cada respiración era como beber luz líquida. Y los animales. Dios me los trajo uno por uno. Y me pidió que los nombrara. Pero no era simplemente ponerles nombres al azar. Era conocerlos. Mirar dentro de su esencia. Ver quiénes eran en lo más profundo. Y hablar el nombre que siempre había estado esperando ser dicho. El león llegó primero. Miré sus ojos y vi majestad. Fuerza sin arrogancia. Poder sin necesidad de demostrarlo. Y el nombre león salió de mis labios como si siempre hubiera existido. El águila. Libertad hecha carne y plumas. El cordero. Mansedad que no era debilidad sino fuerza pacífica. Cada animal era una obra maestra. Y todos me conocían. No había miedo. No había depredador ni presa. Solo existencia compartida. Pero mientras nombraba a los animales, algo crecía dentro de mí. Una sensación extraña. Porque cada criatura tenía pareja. El león tenía a la leona. El águila tenía a su compañero. Cada animal tenía otro que lo completaba. Y yo estaba solo. No me malentiendas. No estaba triste. Dios estaba conmigo constantemente. Pero había una incompletitud, como si fuera la mitad de una ecuación. Una pregunta esperando respuesta. Y Dios lo sabía. Por supuesto que lo sabía. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Y en esas palabras sentí validación. No era debilidad sentir esa falta. Era diseño intencional. Voy a hacer una compañera adecuada para ti. Entonces me hizo dormir. Pero no fue como dormir de noche. Fue más profundo. Como ser desmontado y vuelto a armar. Sentí algo siendo tomado de mí, no solo físicamente, sino espiritualmente. Como si una parte esencial de quién era yo estuviera siendo separada para crear algo nuevo. Cuando desperté, la vi. Eva. Si el Edén era perfección, ella era esa perfección concentrada en forma humana. Pero no era solo belleza física, era reconocimiento. Como mirarte en un espejo y ver no tu reflejo, sino tu alma reflejada de vuelta. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, no era mi copia, era mi complemento. Donde yo veía líneas rectas, ella veía curvas. Donde yo era fuerza, ella era gracia. Donde yo era directo, ella era sutil. Diferentes, pero encajábamos con una perfección que solo podía ser divina. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que nunca más estaría incompleto. Supe que había encontrado lo que ni siquiera sabía que buscaba. Caminamos juntos por el jardín, descubriendo, explorando, no solo el lugar, sino el uno al otro. Cada conversación era una aventura. Cada silencio compartido era intimidad profunda. No había vergüenza. Estábamos desnudos, pero eso iba más allá de lo físico. Éramos completamente conocidos, sin máscaras, sin miedo al juicio, sin necesidad de ocultar nada, y Dios caminaba con nosotros. Cada tarde, en el frescor del día, Él venía. Hablábamos sobre el jardín, los animales, nosotros. Nos enseñaba.
no como un profesor distante, sino como un padre amoroso que se deleita compartiendo conocimiento con sus hijos. Un día, nos llevó al centro del jardín, donde dos árboles se destacaban sobre todos los demás. El árbol de la vida era extraordinario. Sus hojas brillaban con luz dorada suave. Sus frutos parecían pulsar con vitalidad. Podías sentir la vida emanando de él. Si comen de este árbol, dijo Dios, vivirán para siempre. Entonces nos mostró el segundo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Era hermoso, quizás más hermoso que el árbol de la vida. Sus frutos eran perfectos, rojos y brillantes como rubíes. El tipo de fruto que hace que tu boca salive solo de mirarlo. Pero Dios nos miró con una seriedad que nunca había visto antes. De todos los árboles del jardín pueden comer libremente, dijo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Morir, palabra nueva. Concepto que no entendía. Pero el tono de Dios dejó claro que era algo definitivo. Terrible. ¿Por qué ese árbol está aquí? Pregunté. Dios sonrió. Pero había tristeza en esa sonrisa. Porque amor sin elección no es amor. Podría haberlos hecho incapaces de desobedecerme. Pero entonces serían máquinas, no hijos. Este árbol representa su libertad. No entendí completamente entonces. ¿Por qué alguien elegiría desobedecer? ¿Por qué elegir muerte sobre vida? Pero debería haberlo entendido. Debería haber visto el peso de esas palabras. Nuestros días en el Edén eran imposible describirlo. Cada momento era descubrimiento. Cada experiencia era nueva y maravillosa. Eva y yo trabajábamos en el jardín. Pero no era trabajo como lo conoces. No había fatiga. Era como danzar, participar en la creación continua. Plantábamos y las cosas crecían. La tierra respondía a nuestro toque como si nos conociera. Eva veía cosas que yo no veía. Notaba detalles que yo pasaba por alto. Mira, decía, señalando una flor. ¿Ves cómo los pétalos forman una espiral perfecta? Cómo el color cambia del centro a los bordes. Cada flor es una obra de arte individual. Y yo miraba, veía y me maravillaba. Esa era nuestra vida. Descubrimiento constante. Comunión profunda con Dios, con el otro, con toda la creación. Debería haber durado para siempre. No duró. No sé cuándo apareció la serpiente. Si había estado ahí todo el tiempo, observando, esperando, o si llegó de repente. Pero un día, Eva volvió del jardín. Diferente. No era obvio. Seguía siendo Eva, pero había algo en sus ojos. Una sombra. Una pregunta. Una duda. Adán, dijo, su voz tranquila. Hablé con la serpiente hoy. Mi corazón se apretó. ¿Qué te dijo? Eva dudó, preguntó sobre los árboles. Preguntó si realmente Dios dijo que no podemos comer de ninguno. ¿Y qué respondiste? La verdad, que podemos comer de todos, excepto del árbol del conocimiento. Que Dios dijo que si comemos de él, moriremos. Hizo una pausa. Y la serpiente dijo que no moriremos. Dijo que Dios sabe que si comemos, nuestros ojos se abrirán y seremos como Él, conociendo el bien y el mal. Las palabras flotaron entre nosotros como veneno. No morirán. Serán como Dios. Era mentira. Tenía que serlo. Dios no mentía, pero la semilla había sido plantada. Eva, la serpiente está equivocada. Dios no miente, lo sé, dijo rápido. Demasiado rápido. Es solo que, porque ese árbol está en el centro. ¿Dónde lo vemos cada día? Porque Él nos ama. Y el amor requiere libertad. Pero ¿y si la serpiente tiene razón? ¿Y si Dios está guardando algo de nosotros? Eva, estás cuestionando a Dios. No puedo dejar de pensar en ello. Debería haber sido más fuerte. Debería haber ido directo a Dios. No lo hice, porque parte de mí también se preguntaba. Los días siguientes fueron extraños. Una tensión que nunca había existido. Eva pasaba tiempo sola. La veía mirando hacia el centro del jardín. Y empecé a evitar esa área. Pero las preguntas no desaparecen cuando las ignoras. Crecen. Se multiplican en la oscuridad. Entonces llegó ese día. Yo estaba trabajando lejos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví, Eva no estaba. ¿Eva? Llamé silencio. Un silencio que se sentía mal. Porque el Edén nunca era realmente silencioso. Siempre había pájaros cantando, viento susurrando, ríos cantando. Pero en ese momento, todo estaba quieto. Como si la creación entera contuviera la respiración. Eva. Y entonces la vi. Parada cerca del árbol del conocimiento. Solo mirándolo, empecé a correr. Eva, aléjate. Se dio vuelta. Y en sus ojos vi determinación. Y miedo. Pero antes de que pudiera alcanzarla, extendió su mano y tomó el fruto. No. Demasiado tarde. Miró el fruto. Suave. Rojo. Perfecto. Y manteniendo contacto visual conmigo, lo llevó a su boca. Y mordió. El sonido fue el más fuerte que jamás había escuchado. Más fuerte que el trueno. Porque era el sonido del mundo quebrándose. Por un momento, nada pasó. Eva solo estaba ahí, masticando, tragando, y entonces sus ojos cambiaron. Algo en ellos murió. La inocencia se apagó, reemplazada por conocimiento. Pero no buen conocimiento. Conocimiento de cicatrices. Adán, susurró, su voz quebrada. Algo está mal. Miró hacia abajo, y por primera vez, vio su desnudez. No solo la vio, la entendió, y nació la vergüenza. Dejó caer el fruto, y cruzó sus brazos sobre su cuerpo. Adán, lágrimas en sus ojos. Algo cambió. Debería haber corrido. Debería haber ido con Dios, confesado, suplicado misericordia. Pero solo vi a Eva, mi Eva, hueso de mis huesos. Quebrada, cambiada, separada de mí, extendió el fruto restante. Adán, voz pequeña. No quiero estar sola en esto. Por favor. La elección podía elegir obediencia. Elegir a Dios. Elegir vida. Pero eso significaba separación de Eva, punto. O podía elegir a Eva, no dejarla. Enfrentar las consecuencias sola, pero eso
Significaba desobedecer a Dios. Miré a Eva, las lágrimas en su rostro. Miré el fruto. Miré al cielo. Elegí, tomé el fruto y comí. El sabor era amargo. No el fruto en sí, sino el acto. Tragué. Y mis ojos se abrieron. Vi que estaba desnudo. Vi que Eva estaba desnuda. Y por primera vez sentí vergüenza. Profunda. Penetrante. Consumidora. Necesitamos cubrirnos. Corrimos hacia las higueras. Arrancamos hojas con manos temblorosas. Las cosimos toscamente, desesperados. Las hojas no eran suficientes. Nunca lo serían. Porque no eran solo nuestros cuerpos los que necesitaban cobertura. Era nuestra alma, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Y entonces sentimos algo nuevo, miedo, porque escuchamos su voz. Adán, ¿dónde estás? La voz de Dios, la misma que siempre había traído alegría. Ahora me llenaba de terror, porque sabía lo que había hecho. Sabía que había roto la única regla. Escóndete, susurré, jalando a Eva detrás de un árbol. Nos agachamos, tratando de hacernos invisibles. Adán, más cerca. Y había algo en la voz. No ira todavía, sino tristeza tan profunda que podría tragarse el mundo. ¿Dónde estás? No pude más. Estoy aquí, Señor. Escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Así que me escondí. Silencio. Entonces él habló. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? La pregunta. Ineludible, podía confesar. Asumí responsabilidad. Elegí defenderme. La mujer que tú me diste. Ella me dio del fruto, y yo comí. Culpé a Eva, culpé a Dios, como si no hubiera tenido elección. Sentí a Eva encogerse. Vi el dolor en sus ojos. Dios se volvió hacia Eva. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó. Y comí, todos culpando a todos, y Dios simplemente se quedó ahí. Y en él había un dolor tan profundo que el universo podría romperse. Entonces comenzó a hablar. Primero a la serpiente. Maldiciones cayeron. Condenada a arrastrarse. A comer polvo. Enemistad eterna. Y entonces algo extraño. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Él aplastará tu cabeza, tú herirás su talón. Una promesa. Una profecía. Esperanza en el momento más oscuro. Luego a Eva. Multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Vi a Eva doblarse. Traer vida estaría marcado por agonía, y entonces a mí. Porque escuchaste a tu mujer y comiste. Maldita es la tierra por tu causa. Con trabajo penoso te alimentarás. Producirá espinos. Con el sudor de tu frente comerás, hasta que vuelvas a la tierra. Porque eres polvo, y al polvo volverás. Muerte. Finalmente entendía. Volvería al polvo. Dejaría de existir. Cuando él terminó, el silencio era ensordecedor. Y entonces algo inesperado. Dios se acercó. Y a pesar de todo, cuidó de nosotros. Nuestras ropas de hojas eran patéticas. Ya se rasgaban, pero Dios tomó animales. Los primeros en morir. La primera vez que se derramó sangre. Y de sus pieles hizo ropas reales. Él nos vistió con sus propias manos. Las mismas que me formaron. Que dieron vida a Eva. Que crearon cada estrella. Ahora nos vestían en nuestra vergüenza. Misericordia que no merecíamos. Cuando terminó, él habló. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe tener permiso para tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Expulsión, punto, no como castigo adicional, sino como misericordia. Porque vivir para siempre en este estado sería infierno. Nos llevó hacia el borde oriental. Cada paso era agonía. Cada paso más lejos de casa. Llegamos al límite. Vi querubines tomar posiciones. Seres angelicales con espadas flamígeras. Guardando el camino. Asegurándose de que nunca pudiéramos volver. Eva apretaba mi mano. Tan fuerte que dolía. Miré atrás. El jardín aún estaba ahí. Aún hermoso. Aún perfecto, pero ya no era nuestro. Adán, la voz de Dios, más suave. Me volví. Sentí su presencia. Y en ella, a pesar de todo, todavía había amor. Amor herido. Pero amor, recuerda la promesa. La descendencia de la mujer aplastará a la serpiente. Esto no es el fin. Y entonces se fue. Retiró su presencia manifiesta. Y el vacío fue más profundo que cualquier abismo. Nos quedamos ahí, en la frontera entre paraíso perdido y mundo desconocido. Lo siento, Eva susurró. Tanto. La abracé. Yo también. Deberías haberme dejado. No, eres hueso de mis huesos. Elegí quedarme contigo. Finalmente nos dimos vuelta y dimos los primeros pasos fuera del Edén. El mundo más allá era diferente. No feo, pero salvaje. Sin cuidado, suelo más duro. Plantas más aleatorias. Piedras afiladas. Espinas. Por primera vez, calor incómodo. Frío. Hambre. Sed. Esa primera noche fue la más larga. Encontramos una cueva. Nos apretamos para calentarnos. Y por primera vez, sentí miedo de la oscuridad. ¿Qué vamos a hacer? Eva tembló. Sobrevivir. Vamos a aprender. Juntos. Y lentamente, dolorosamente, aprendimos. Aprendí a trabajar la tierra. Trabajo real, penoso, que dejaba mis manos ampolladas. Planté. Algunas cosas crecieron. Muchas no. Y cada gota de sudor recordaba. Con el sudor comerás pan. Eva aprendió a preparar comida. A hacer ropa. Crear apariencia de hogar. Encontramos un ritmo. Vida. No era el Edén. Nunca lo sería. Pero era nuestra. Eva quedó embarazada. Vi el cumplimiento de las palabras. El embarazo no fue fácil. Náuseas, dolor, incomodidad y el parto. Nunca olvidaré. Los gritos de Eva. Dolor que no podía aliviar. Sangre, miedo. Pero, entonces escuchamos un nuevo sonido. Llanto de bebé, nuestro hijo. Miré ese pequeño rostro y algo en mí se rompió y se rehizo. Ahí estaba la esperanza. Prueba de que la vida continuaba. Eva lo sostuvo. Lágrimas cayendo. Caín.
Porque con la ayuda del Señor he traído un hombre a la existencia. Con la ayuda del Señor. A pesar de todo, aún reconocía a Dios. Y eso me dio esperanza. Vinieron más hijos. Abel, Set, muchos otros. Y con cada nacimiento, vi alegría y dolor. Alegría por la vida, dolor por el mundo que recibirían. Construimos, sobrevivimos, pero nunca olvidamos, nunca olvidé el jardín, la perfección, la presencia de Dios. Y cada día sentía el peso de lo que había hecho. Cuando vi a mi primogénito matar a su hermano, cuando vi el pecado esparcirse, cuando vi dolor y odio crecer, cada cosa rota recordaba. Tú causaste esto. Cargaba ese peso. Pero a través de todo, una cosa permanecía, la promesa. La descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. No entendía completamente, pero me aferraba como un hombre ahogándose, porque significaba que Dios no había terminado, que había redención viniendo. Años pasaron, décadas, siglos. Vi a la humanidad crear belleza, arte, música, vi crear horror, guerra, odio, porque todo comenzó conmigo, pero a través de todo, aprendí algo. Aprendí que Dios es más grande que nuestros errores, que su amor es más profundo que nuestra traición. Vi cuando nos vistió en lugar de destruirnos. Vi cuando permitió que Eva y yo quedáramos juntos. Vi cuando dio hijos, sabiendo que heredarían naturaleza caída. Vi cuando siguió proveyendo, día tras día. Y vi más claramente cuando miré a los ojos de mis hijos, nietos, bisnietos, cada generación llevando la promesa. Porque la promesa no era solo sobre aplastar a la serpiente. Era sobre restauración, sobre hacer nuevo lo quebrado. Y esa promesa no era solo para mí. Era para toda la humanidad. Era para ti. Tú que estás escuchando miles de años después. Tú que vives en un mundo aún marcado por mi elección, pero también marcado por la promesa. Déjame decirte lo que aprendí de la manera más difícil. La libertad de elegir no es maldición, es regalo, pero con ella viene responsabilidad. Cuando Dios dijo no comas, no era porque quisiera privarnos, era porque sabía lo que costaría. Él vio no solo el acto, vio todas las consecuencias, vio el sufrimiento, vio las generaciones afectadas, y aún así nos dio elección, porque quería hijos, no robots. Quería amor genuino, no obediencia programada. Pero aquí está lo que no entendí. Verdadera libertad no es ausencia de límites. Verdadera libertad es elegir los límites correctos. En el Edén, tenía una regla, una. De todos los árboles, miles, solo uno estaba prohibido, y esa regla no era restricción, era protección. Como un padre dice, no toques el fuego, no para limitar la alegría, sino porque sabe que quema. Yo toqué el fuego, y me quemé no solo a mí, sino a todos después, si pudiera volver. En ese momento con el fruto extendido, ¿qué haría? Honestamente, no lo sé, porque esa elección fue sobre amor, lealtad, no querer que ella enfrentara sola. Y esas no son cosas malas, pero incluso las cosas buenas, cuando se colocan sobre Dios, se vuelven ídolos. Sacrifiqué obediencia en el altar de mi amor por Eva. Y el precio fue todo. No estoy diciendo que no debes amar, no estoy diciendo que la lealtad es mala, estoy diciendo que hay un orden. Dios primero, siempre, porque Él es el único perfectamente bueno, perfectamente sabio, perfectamente amoroso. Cuando pones cualquier cosa sobre Él, inviertes el orden de la creación, y cuando el orden se invierte, todo se desmorona, lo sé, lo viví, pero también sé. Incluso cuando todo se desmorona, Dios todavía está ahí, no con condenación, sino con misericordia, no con te lo dije, sino con déjame ayudarte a reconstruir. Años después de la expulsión, miraba hacia el este al atardecer, veía, a la distancia, el resplandor de las espadas flamígeras, guardando el camino, y mi corazón dolía, no solo por la perfección perdida, sino por la presencia, por la intimidad con Dios. Un día, Eva me encontró ahí. Extrañas el jardín. Todos los días, yo también. Pero ¿sabes qué extraño más? Sentir que todo estaba bien, que podíamos estar en su presencia sin miedo. La promesa. Él prometió que la descendencia aplastaría a la serpiente. Tiene que significar restauración. ¿Pero cuándo? No lo sé. Pero confío en que Él cumple lo que promete. Y esa se volvió mi ancla. A través de todas las dificultades. La promesa. Dios no había terminado. Había más capítulos por escribirse. Y ahora, tú vives en tiempo donde algunos de esos capítulos ya fueron escritos. Tú sabes que la descendencia vino, que el precio fue pagado, que el camino de vuelta fue abierto, no a través de espadas flamígeras, sino a través de un sacrificio mayor de lo que podría imaginar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desperdiciarlo? ¿Ignorarlo? ¿Presumir? ¿O vas a valorarlo con la gratitud de alguien que sabe exactamente cuánto cuesta perder la presencia de Dios? Déjame decirte, no hay nada en este mundo que valga cambiar por su presencia, ningún placer, ningún conocimiento, ninguna relación, nada, porque al final, cuando todo se quita, cuando el cuerpo falla, solo una cosa permanece, tu relación con aquel que te creó. Y si está rota, tienes un vacío que nada más puede llenar, lo sé. Viví con ese vacío por siglos. Sí, Dios aún proveía. Sí, aún sostenía mi vida, pero no era lo mismo. Ya no eran esos paseos en el frescor del día, siempre había distancia, siempre conciencia de que algo se había roto. Y esa es la verdadera maldición del pecado. No las consecuencias físicas, sino la separación, la distancia. Pero aquí está la buena noticia que me tomó siglos entender. Dios no quiere que permanezcas en esa distancia. La promesa que hizo en el juicio era promesa de reconciliación. No solo sobre derrotar al enemigo,
sino sobre restaurar la relación. Sobre hacer un camino de vuelta no al jardín físico, sino a su presencia. Y si tienes acceso a ese camino, y lo tienes, entonces no lo ignores. No pienses que tienes tiempo infinito. No pienses que otras cosas son más importantes. No cometas el error que cometí de poner cualquier cosa sobre Dios, porque al final, nada más importa. Esa es la lección que me tomó 930 años aprender completamente. Elige a Dios, siempre, en toda situación, en toda tentación, en toda decisión, no porque Él necesite tu obediencia, sino porque tú lo necesitas a Él, más que el aire, más que la vida misma. Porque Él no es solo creador, Él es hogar, paz, todo lo que fuiste hecho para tener. Y cuando lo tienes, tienes todo. Y cuando no lo tienes, no tienes nada, aunque poseas el mundo entero. Yo perdí el Edén, pero aprendí lo que realmente importaba. Y si mi historia, mi caída, mi dolor, mi largo viaje de arrepentimiento puede salvar a una sola persona de cometer el mismo error, entonces quizás no todo fue en vano, porque Dios es tan grande que puede usar incluso nuestros errores más terribles para enseñar las verdades más profundas. Déjame contarte algo más. Algo que aprendí en esos años fuera del jardín. La tentación nunca vino vestida como mal, vino vestida como bien, como libertad, como conocimiento, como algo que nos haría mejores. La serpiente no le dijo a Eva, come esto y arruinarás tu vida. Le dijo, come esto y serás como Dios. Y esa es la mentira más peligrosa de todas, porque no es que el conocimiento sea malo, no es que ser como Dios sea malo en sí mismo. Dios nos hizo a su imagen, nos creó para reflejar sus atributos. Pero hay una diferencia entre ser hecho a imagen de Dios y tratar de ser Dios. Entre recibir conocimiento de Él en su tiempo y su manera, y arrebatarlo por nuestra cuenta. Entre confiar en su sabiduría sobre qué es mejor para nosotros, y decidir que sabemos mejor que Él. Esa fue mi verdadera caída. No fue solo comer un fruto, fue decir, yo sé mejor que Dios. Fue poner mi juicio sobre el suyo, mi deseo sobre su mandamiento, mi amor por Eva sobre mi obediencia a Él. Y mira, no estoy diciendo que amar a Eva estuviera mal, Dios me la dio. Ella era regalo de Él, hueso de mis huesos. Pero cuando ese amor se convirtió en la razón para desobedecer al dador del regalo, ahí fue donde fallé. Porque ahí está la cosa sobre el amor verdadero. El amor verdadero no pide que traiciones tus convicciones. No pide que desobedezcas a quien te dio vida. No pide que elijas entre amarte a ti mismo y amar al Creador. El amor verdadero eleva, completa, refleja el amor de Dios. Pero cuando el amor se convierte en ídolo, cuando se vuelve más importante que Dios mismo, se pudre, se corrompe, se convierte en algo que destruye. Y eso es lo que pasó ese día. No solo quebré una regla, quebré el orden. Invertí las prioridades. Puse la criatura sobre el Creador. Y el universo no puede funcionar así. Es como tratar de construir una casa empezando por el techo. Como plantar un árbol con las raíces en el aire. Simplemente no funciona, y cuando lo intentas todo colapsa. Por eso Dios no estaba siendo mezquino cuando dio esa orden. No estaba siendo controlador o restrictivo. Estaba protegiendo el orden de las cosas. Estaba protegiéndonos de nosotros mismos. Porque Él sabía, siempre supo, que nosotros no podríamos manejar ese conocimiento. No estábamos hechos para ser nuestros propios dioses, para decidir por nuestra cuenta qué es bien y qué es mal. Fuimos hechos para confiar en aquel que lo sabe todo, para caminar con Él, para dejar que Él nos guíe. Y cuando rechazamos eso, cuando dijimos, no, nosotros lo sabemos mejor, todo se rompió. Pasé años, siglos, preguntándome si había otra manera. Si podría haber salvado a Eva sin desobedecer a Dios. Si podría haber corrido a Dios antes de que ella comiera, o inmediatamente después. Si podría haber rogado por misericordia para ella. Si podría haber confiado en que Dios, que la amaba incluso más que yo, encontraría una manera de redimirla. Pero no confié. Asumí que era mi responsabilidad arreglarlo. Mi responsabilidad salvarla. Olvidé que Dios es el Salvador, no yo. Y ese es otro error que veo a la humanidad repetir una y otra vez, tratando de ser el Salvador, tratando de arreglar todo por su cuenta, tomando sobre sí cargas que nunca fueron diseñadas para llevar. Cuando todo el tiempo, Dios está ahí, esperando, listo para llevar esas cargas, listo para redimir, listo para restaurar. Si tan solo confiáramos en Él, si tan solo lo dejáramos ser Dios. Pero somos tan parecidos a mí ese día en el jardín, tomando el fruto, pensando que sabemos mejor, pensando que debemos actuar, que debemos tomar el control, cuando lo único que necesitamos hacer es confiar. Y sé lo difícil que es. Créeme, lo sé, porque estuve ahí. En ese momento imposible, viendo a la persona que más amaba quebrarse frente a mis ojos, separarse de mí por su elección, y cada fibra de mi ser gritaba, haz algo. No la dejé sola en esto, pero había otra voz, más quieta, más profunda. La voz que había estado ahí desde mi primer aliento, la voz que me había dado vida, la voz que nunca había mentido, que nunca había fallado. Y esa voz decía, confía en mí. Pero no lo hice. Elegí la voz más fuerte, la más urgente, la que apelaba a mis emociones y mi amor y mi miedo de estar solo. Y perdí todo. Así que ahora te pregunto, ¿qué voz estás escuchando? Porque créeme, hay muchas voces. Algunas suenan como sabiduría, algunas suenan como amor, algunas suenan como sentido común, pero hay solo una voz que es verdad absoluta, solo una que nunca te guiará mal, solo una que vale la pena seguir, sin importar qué. La pregunta es, ¿la reconocerás cuando hable? ¿Y la seguirás incluso cuando vaya contra todo lo que sientes en ese momento? Porque esa es la verdadera prueba de fe.
No seguir a Dios cuando es fácil, cuando tiene sentido, cuando se siente bien, sino seguirlo cuando es difícil, cuando no entiendes, cuando cada parte de ti quiere ir en otra dirección. Eso es lo que yo no hice, y pagué el precio. Pero aquí está la cosa hermosa, la cosa que me tomó mucho tiempo entender, incluso en mi peor falla. Dios no me abandonó completamente. Sí, hubo consecuencias, terribles consecuencias. La tierra maldita, el trabajo penoso, el dolor, la muerte. Pero también hubo provisión. Nos vistió cuando estábamos desnudos. Nos dejó quedarnos juntos. Eva y yo, nos dio hijos, nos mostró cómo sobrevivir fuera del Edén, y más que nada, nos dio la promesa. Esa promesa misteriosa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. No entendía completamente qué significaba, pero me aferré a ella, porque significaba que esto no era el final, que Dios tenía un plan, que la historia no terminaba con mi fracaso. Y mientras los años pasaban, y los siglos, empecé a ver destellos de lo que esa promesa podría significar. Vi en los ojos de Seth, mi tercer hijo, cuando clamó al nombre del Señor. Vi en mi descendencia que eligió caminar con Dios a pesar de vivir en un mundo caído. Vi que aunque yo había traído muerte al mundo, Dios estaba obrando para traer vida, y empecé a entender que Dios es el Dios de la redención, no solo de creación, no solo de juicio, sino de tomar lo roto y hacer algo hermoso con ello. De tomar el desastre más grande y tejer un plan de rescate a través de él. De usar incluso la caída para mostrar algo más grande, su gracia. Porque aquí está la verdad que nunca podría haber entendido en el Edén. En el jardín, conocí la bondad de Dios, su generosidad, su amor, pero fuera del jardín, conocí su misericordia, su paciencia, su gracia. En el jardín no necesitaba perdón, no necesitaba gracia, pero fuera del jardín, descubrí que Dios es no solo el Dios de los perfectos, es el Dios de los quebrantados, de los caídos, de los que fallaron. Y su amor por nosotros no depende de nuestra perfección, depende solo de su carácter. Eso no excusa lo que hice, no borra las consecuencias, pero significa que incluso el primer hombre en fallar no fue el último en ser amado. Y si hay esperanza para mí, hay esperanza para ti, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas caído, no importa cuán roto estés. Si hay una promesa de redención para él, hombre que trajo pecado al mundo, hay una promesa de redención para ti. Créelo, aférrate a ello, vive por ello, porque es verdad, siempre ha sido verdad, y siempre será verdad. Ahora, después de todos estos años, después de toda esta vida larga y dolorosa y hermosa y complicada, si pudiera darte un solo consejo, sería este. No esperes hasta perder el paraíso para apreciar la presencia de Dios. No esperes hasta estar expulsado para valorar el caminar con Él. No esperes hasta que todo esté roto para aprender a confiar. Aprende ahora, mientras aún tienes tiempo, mientras aún tienes elección, porque créeme cuando te digo, no hay nada, absolutamente nada, que valga perder la comunión con Dios. No el conocimiento, no el placer, ni siquiera el amor por otra persona, porque cuando lo pierdes a Él, lo pierdes todo. Pero cuando lo tienes a Él, incluso en el desierto fuera del Edén, aún tienes esperanza, aún tienes propósito, aún tienes vida. Soy Adán, el primer hombre, el primero en fallar. Pero por la gracia de Dios, no el último en ser redimido. Y tampoco tú tienes que serlo. La elección, como siempre, es tuya. Elige sabiamente, porque las elecciones tienen peso, más peso del que puedes imaginar. Y ese peso lo llevarás por el resto de tu vida. Yo lo sé. Lo he llevado durante 930 años, pero también sé esto. Dios es lo suficientemente fuerte para llevar ese peso contigo, para caminar contigo a través de las consecuencias, para no abandonarte incluso cuando falles, para amar incluso cuando no mereces ser amado. Así que no te rindas, no importa dónde estés en tu historia, no importa qué elecciones hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas del jardín, Dios aún está ahí, aún llama. ¿Dónde estás? No para condenarte, sino porque te busca, porque te ama, porque quiere caminar contigo nuevamente. No en el Edén, ese se perdió, pero en algo potencialmente incluso mejor. En una relación forjada no en inocencia, sino en gracia, no en perfección, sino en redención, no en un jardín sin pecado, sino en un corazón transformado. Esa es la promesa, ese es el plan, ese es el final que Dios está escribiendo. Y si yo, el primer pecador, el que lo arruinó todo, puedo ser parte de ese plan, tú también puedes. Solo di que sí, solo confía, solo elige a Dios, no una vez, sino cada día, cada momento, cada vez que te enfrentes a tu propio árbol del conocimiento, cada vez que la serpiente susurre sus mentiras, cada vez que tengas que elegir entre tu camino y el de Él, elige a Dios. Descubrirás lo que yo debería haber descubierto ese día en el jardín, que obedecer a Dios no es perder tu libertad, es encontrarla, que seguirlo no es restricción, es liberación, que confiar en Él no es debilidad, es la mayor fortaleza que jamás conocerás. Esa es mi historia, esa es mi confesión, esa es la verdad que he llevado durante milenios. Ahora es tuya, ¿qué harás con ella?